Siempre una conversación que a uno le va a hacer que quiera prestar atención. Tiene ese poder. Yo siento que hay cosas que tienen que ver con la personalidad de un ser humano. Algunas se estudian y se construyen y otras, por mucho que alguien lo intente, no lo logra. Y cuando hay magnetismo, hay magnetismo. Y usted tiene magnetismo. Nosotros somos dos viejos jóvenes conocidos. Esta es nuestra cuarta conversación. Tengo el privilegio de haber visitado Paraguay constantemente en los últimos años, haber conocido a Santi cuando era ministro de Economía, luego volver a conversar con él en su candidatura a la presidencia y luego volver a conversar con él recién electo presidente de Paraguay. Y la verdad tengo que decir de esas cosas que como yo no voto en Paraguay, yo me atreví a decir y a decirle a Santi siendo candidato, tú ganas esta elección. Y lo dije y lo hice y lo siento porque en las 3 entrevistas que tuve sentí congruencia, sentí consistencia, sentí que la persona no había cambiado y lo comprobé anoche cuando nos dimos un abrazo y cuando dije, qué bueno que han pasado 14 meses y sigo sintiendo a la persona que conocí hace años cuando era ministro y luego candidato. Y eso no pasa siempre, porque a veces las posiciones de poder cambian hasta el estado emocional de alguien. 14 meses de presidente, ¿cómo lo vive? ¿Cómo se siente? Lo vivo con mucho entusiasmo. Primero que nada, un placer estar esta tarde con ustedes. Realmente un gran placer y muchas gracias por la invitación. Vivo con mucha intensidad, como lo he hecho a lo largo de mi vida. Padre desde los 17 años, así que imagínate, comencé muy pero muy temprano y la vida en cada curva, en cada carrera siempre hay cosas que uno no puede controlar y uno trata de dar lo mejor de sí. En estos 14 meses hemos podido hacer muchísimo, pero principalmente salir a contarle al mundo lo que es el Paraguay, lo que somos los paraguayos. Y por supuesto en eso uno no puede salir a engañar, no puede ser simplemente un cuento, tiene que salir a mostrar lo que verdaderamente es. Y para mí es una gran satisfacción, soy un enamorado de mi país, soy un enamorado de nuestra gente y estoy convencido de que humildemente creo que Paraguay es el mejor lugar del mundo, creo que todos los países son bellísimos, pero estoy convencido de que el país tiene una historia fascinante, una historia que es poco comprendida por nosotros mismos los paraguayos y en ese proceso de comprender nuestra historia, salir también a contar, creo que hay una oportunidad enorme para el país. Y bueno, estoy en ese camino, en ese viaje de mucha intensidad, un viaje que es un ticket de una sola vuelta. Yo no voy a volver a ser presidente nunca más en la vida. El Paraguay no se permite la reelección, como es el caso de Uruguay u otros países. Así que trato de no desperdiciar ningún día, Ismael. Siento que Paraguay merecía un presidente joven, con ideas frescas, alguien que se ha preparado, que ha estudiado y que ya ha servido en la administración pública, porque usted daba un dato sobre lo joven que es el promedio de la población paraguaya. 26 años, 75% de la población tiene menos de 40 años, es la población más joven de América Latina, entre los países con la población más joven del mundo. Y bueno, esto es una oportunidad, ¿verdad?, que hay que saber aprovechar también. Fue por eso que le puse mucho énfasis en cómo darle oportunidad a los recién nacidos, a la primera infancia, a los jóvenes que ingresan a la escuela, a los jóvenes que quieren ir a la universidad, a los jóvenes que quieren un primer empleo, pero por supuesto sin descuidar también a nuestros padres, nuestros abuelos, que también se merecen una atención muy pero muy especial. Paraguay en algunos momentos, décadas atrás, uno escuchaba de Paraguay, escuchaba del tema de inequidad, pobreza, y yo sé que esa brecha se ha venido trabajando y hay muchos logros, de hecho, en estos 14 meses que tienen que ver con confiabilidad para el país. Ahora, en cuanto a juventud y tema educación, ¿cuál es la situación hoy y cuáles son los desafíos que enfrenta su gobierno? Sí, efectivamente Paraguay en los últimos 20 años pegó un salto en lo económico, en lo social. Imagínate que 20 años atrás Paraguay tenía un nivel de pobreza del 55%, esto se ha disminuido a la mitad, estamos en 22%, sigue siendo inaceptable, o sea, yo no acepto que en el Paraguay
que produce alimento para 100 millones de habitantes, no puede alimentar a su población. Y fue por eso que el año pasado planteé un programa muy ambicioso de alimentación escolar. La población que está en situación de pobreza, que es 22%, pero cuando vemos a los jóvenes menores de 15 años, es un nivel del 40%. Entonces, teníamos un programa de alimentación escolar muy parcial, solamente cubría el 5% de la población más vulnerable, y llevamos a una cobertura del 100%, que es lo que estamos implementando a partir de este año, y por supuesto requirió de hacer un esfuerzo enorme político, porque pasamos una ley importante, era redistribuir recursos que iban a los gobiernos locales, que no querían perder esos recursos, pero claramente le explicamos que con los niños no podíamos jorobar, que esta es una prioridad y teníamos que poner toda la fuerza ahí. Y es impresionante los resultados que estamos viendo en la retención escolar, la nómina de estudiantes, que por lo general en la segunda mitad del año empezaba a disminuir, se aumentó. Esto está generando también un dinamismo en lo que es la producción frutícola. Paraguay, el día de hoy se anunció que después de 40 años Paraguay vuelve a exportar tomates, que era siempre un problema, ¿verdad? Había una baja producción y porque no había un mercado constante. Del momento que planteamos este programa de alimentación escolar, la gente salió, la agricultura familiar campesina empezó a producir en las chacras y hoy estamos exportando, a partir de hoy exportando tomate después de 40 años que no ocurría algo así. Lo mismo está ocurriendo con el locote, con la papa, con la cebolla. Entonces, es un programa que por supuesto la prioridad son los niños, pero en realidad le ayuda a los padres que anteriormente tenían que darle un dinero al hijo para comprar comida en la cantina. Hoy es un dinero que le queda en el bolsillo a los padres. Esto también promueve la agricultura familiar, o sea, tiene una serie de beneficios tremendos y no tengo ninguna duda de que los niveles de aprendizaje van a mejorar de manera sustancial. En política pública no hay una bala de plata que vaya a solucionar todo, pero a veces hay políticas públicas que tienen un efecto pero muy importante y bueno, yo le puse mucho énfasis en la agenda social. Paraguay viene haciendo hace muchos años bien la tarea en materia macroeconómica, tiene un Banco Central independiente, tiene una política fiscal. Hace 2 meses Paraguay fue reconocido con el grado de inversión. No ocurría en el mundo hace 10 años que un país no alcanzaba el grado de inversión. Wow. Filipinas fue el último país hace 10 años. O sea, para que Paraguay sea el primer país en 10 años es un motivo de orgullo. Pero la estabilidad macroeconómica, el progreso macroeconómico es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya un desarrollo económico y social. Y es en eso donde yo he puesto una atención pero muy importante en estos 14 meses y es lo que quiero hacer en los próximos años. Liderar, administrar hacia adentro y al mismo tiempo ir hacia afuera para promover al país, que veo que lo está haciendo y es parte de su misión, desde Naciones Unidas hasta varias visitas oficiales a países, es dentro y fuera. ¿Cómo combinar ambas cosas y sobre todo, cómo constituyó su equipo para gobernar? ¿A quiénes escogió? ¿Son solo de su partido o hay personas que a lo mejor no son del partido, pero son capaces de continuar el legado que venían haciendo en el gobierno? Sí, más que una condición partidaria, hay una condición de gente con más experiencia política y hay gente con más experiencia técnica, que es de alguna manera mi propio camino. Yo me inicié como un economista en el área de investigación económica del Banco Central, un trabajo que me apasionaba, un trabajo que creía y estaba convencido que podía solucionar muchos problemas, pero en la medida que me iba avanzando yo me daba cuenta que el conocimiento técnico, que es una condición necesaria, pero no es suficiente si uno no es capaz de convencer a otros. Una experiencia que para mí fue fundamental, cuando yo era ministro de Economía hace 10 años, me fui al Congreso y hablando con una serie de senadores de mucha experiencia, y yo le decía: señores, no hay secreto para el desarrollo de una nación, ya está todo inventado. Si nosotros seguimos este camino, si nosotros implementamos estas políticas públicas, Paraguay va a ser un país desarrollado. Y un legislador me dijo: muy bien, ministro, ¿y usted cuántos votos tiene?
Y yo le decía, no entiendo, ¿cómo cuántos votos tengo? Yo soy ministro. Bueno, le voy a explicar. Usted es ministro de Economía. Quien le confió el cargo es el presidente de la República, una persona. ¿Usted sabe lo que nos costó a nosotros llegar acá? Y usted viene ahora con una linda presentación en PowerPoint y un lindo traje a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. No, señor, eso no funciona así. Salga a la calle, hable con la gente. Cuando la gente le confíe a usted, ahí usted va a poder hacer lo que cree que es bueno para el país. La verdad que fue una lección muy interesante. Él me hablaba obviamente desde un pedestal para darme una lección a un técnico que no sabía realmente de caminar la calle. Y eso para mí fue muy importante. En el 2017 renuncié para candidatarme por primera vez, salí a recorrer el país y me daba cuenta que muchas veces el mensaje no llegaba de la manera correcta. Que una cosa es hablar en un foro de empresarios, una cosa es hablar en un foro de estudiantes, pero otra muy diferente es hablar con una ama de casa, con un padre que tiene que lidiar con la inseguridad del trabajo, de la alimentación, de la salud, ¿verdad? Y son otro tipo de elementos. Entonces, en el momento de conformar el equipo, yo le decía, yo quiero tener gente con oficio, que conozca, pero que también que tenga la capacidad de conectarse con la gente. Yo creo mucho en la comunicación, creo mucho en la conexión, creo mucho que los problemas no están en un gabinete, no están en una oficina, están en la calle. Y cuanto uno más tiempo pasa en la calle, más puede resolver los problemas. Y esto se aplica a nivel interno en un país, como también se aplica a nivel internacional, ¿verdad? Y a mí se me cuestiona a veces que he destinado mucho tiempo a salir del país. Y yo digo, esta es una inversión. Salir a contar del país para mí creo que es fundamental. Y esto también ayuda de alguna manera a que los paraguayos nos demos cuenta del gran valor que tiene nuestro país. Entonces la conformación del equipo es un equipo muy diverso, hombres y mujeres de diferentes antecedentes políticos, técnicos, pero hay una cuestión que es innegociable: el amor al país, la honestidad y el compromiso. Entonces esto me ha permitido poder conformar un equipo muy, pero muy activo. Traje mucha gente del sector privado. Yo trabajé prácticamente el 90% de mi carrera en el sector público, un paso por el sector privado, pero creo que también pedirle a empresarios y a personas que han trabajado en el sector privado durante toda su vida que le puedan regalar unos años de su tiempo al gobierno, al país, creo que ayuda no solamente al gobierno, que trae gente con mucha experiencia y dinamismo, sino que también para el empresario que después vuelve al sector privado, si tuvo la experiencia del sector público, si se puso en los zapatos de un funcionario público, después puede ayudar muchísimo más desde el sector privado. Los países no progresan porque haya un buen presidente o porque haya un buen ministro. El país progresa cuando la sociedad en su conjunto es capaz de perseguir los mismos objetivos. Y esto requiere un trabajo muy coordinado y cohesionado entre el sector público y el sector privado. Son muchos frentes. Son muchos frentes los que me imagino que, estudiando la realidad de Paraguay, habiendo sido ministro de Economía, luego candidato, o sea, sabe, conoce la realidad y las necesidades. Y quizás todo no se puede hacer a la vez, pero en 14 meses son varios los indicadores ya puestos en marcha y que tienen una incidencia de cambio en el país. Por ejemplo, el plan SUMAR, que es un plan integral contra el consumo de drogas y que involucra a decenas de las instituciones del Estado y la sociedad civil. ¿De qué va el plan SUMAR? ¿Y cuáles son los resultados que tienen hasta ahora? La historia reciente de Paraguay es una historia donde Paraguay ha hecho algunas cosas, ha hecho muy bien. Es una historia, como yo digo, es una historia parcialmente exitosa. Nosotros, y un poco esto, los rioplatenses, lo que vivimos en este vecindario, sabemos muy bien. Uruguay y Paraguay están en un vecindario donde tenemos dos países muy grandes y que a veces tanto nos quieren que nos abrazan al punto de dejarnos sin oxígeno. Entonces,
Entonces, nosotros tenemos que hacernos fuertes. Y Uruguay y Paraguay aprendieron a hacerse fuertes porque a veces teníamos que bailar al ritmo del tango, aunque el tango es uruguayo. Y a veces teníamos que bailar. Y a veces teníamos que bailar al samba, que era la música que nos venía, ¿verdad? Y en algún momento, hace unos 20, 25 años, dijimos, basta, bailemos nuestra música. Y en el campo económico nos volvimos muy fuertes. Y esta es la misma historia de Uruguay y de Paraguay. Banco Central Independiente, Ministerios de Economía serios, responsables. Y gracias a eso los dos países tenemos grado de inversión, emitimos deuda en los mercados internacionales. Ahora, en la historia de Paraguay es parcialmente exitosa porque no hemos todavía desarrollado una red de protección social más amplia. Todavía no hemos coordinado el rol de todas las instituciones del Estado. Entonces, cuando yo llegué, obviamente, habiendo trabajado en el ámbito económico, armé un equipo en el ámbito económico, en esto no me voy a ocupar tanto y me dediqué más en dos áreas, en el área social y en el área de seguridad. Y ahí conformé equipo y le instalé una cultura de trabajo en equipo, porque tenemos todas las instituciones, pero cada una trabajando de manera descoordinada y por su lado. Yo dije, no, acá tenemos que sumar. Entonces, sumé a 22 instituciones públicas con el objetivo de trabajar en un plan de cómo recuperamos a chicos que cayeron en adicciones. Este es un trabajo salud mental, salud médica, cómo le educamos a través del sistema escolar, cómo prevenimos que ocurran estas cosas, cómo le damos herramientas. Y por supuesto también del lado del control del narcotráfico, del microtráfico. Para darle una idea, ¿verdad? Nosotros teníamos en Asunción una de las 10 cárceles más peligrosas del mundo. Se hizo un capítulo de Netflix. De las 10 cárceles más peligrosas del mundo, Asunción tenía una de las 10, Tacumbú, donde el principal criminal operaba desde la cárcel. Y yo dije, esto no puede continuar así. 18 de diciembre del año 2023 hicimos un operativo, se llamó el operativo Veneratio, donde 5.000 policías y militares tomaron el control de la cárcel, porque desde la cárcel se promovía el microtráfico, ¿verdad? Entonces también hubo una apuesta en el ámbito de la seguridad. Y desde esta plataforma, Sumar, trabajamos y coordinamos los esfuerzos de 22 instituciones en lo que es el trabajo de prevención, el trabajo de educación, el fomento de actividades deportivas, la atención de jóvenes que lastimosamente por entornos familiares muchas veces complicados caen en las adicciones. Entonces es un esfuerzo coordinado, reconociendo que las adicciones son procesos muy complejos, que no es solamente poner policías en la calle o darle más armas, no, muchas veces hay condiciones de base, muchas veces una familia de padres que no tienen trabajo o que no tienen una vivienda en condiciones o que la atención médica no es la adecuada, que no pueda de alguna manera anticiparse. Muchas veces una maestra, que es la que tiene el contacto directo con el niño, no puede darse cuenta si ese niño está teniendo algún problema de aprendizaje, un problema de atención. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le capacitamos a los docentes con una formación básica para que puedan identificar y de alguna manera poder compartir esta información con otras instituciones. Y la verdad que los resultados son muy, pero muy alentadores. Nosotros creemos que le vamos a dar una lucha muy importante a esto, que es un flagelo, ¿verdad? Y la pandemia lastimosamente ha profundizado mucho de estos problemas en los jóvenes principalmente. En el caso de Paraguay, como en muchos otros países, chicos que durante 2 años prácticamente tuvieron una socialización muy limitada, dejaron de ir a la escuela y recién ahora estamos entendiendo las consecuencias que esto ha tenido en muchos de los jóvenes. Con el tema de las drogas y el tema de la corrupción y el crimen organizado alrededor del narcotráfico, siempre me viene una pregunta y en su caso quiero que la pregunta la responda el presidente desde el deber hacer y el economista, que entiende que hay una ley económica que es oferta y demanda y que nada existe en el mundo si no hay demanda. Sí. Entonces,
¿Tiene sentido? ¿Cree que en algún momento un gobierno va a poder acabar con el narcotráfico, el crimen organizado que alrededor de eso administra y distribuye a gente que lo consume cuando hay demanda? Sí. ¿Qué se puede hacer? Nadie puede solo, Ismael, nadie. Yo siempre digo, yo por más que soy presidente de la República, yo no puedo conseguir absolutamente nada yo solo. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que unirnos. Y esto es cierto a nivel interno, dentro de los gobiernos, esto es cierto a nivel de la sociedad, porque cuando conseguimos que las instituciones públicas trabajen de manera coordinada, estas instituciones públicas tienen que trabajar con la sociedad civil, con el sector privado, para unirse. Porque, como su nombre lo dice, el crimen está organizado. Y el crimen organizado es exitoso cuando enfrenta a sociedades desorganizadas, cuando enfrenta a estados desorganizados. Y esta es una ley de hierro, ¿verdad? Martín Fierro hablaba, ¿verdad? Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Entonces, nosotros tenemos que unirnos en estos objetivos. Y es lo que nosotros hemos llevado adelante desde el 15 de agosto del año pasado. ¿Cómo unimos a la sociedad paraguaya en temas que son innegociables? La lucha en contra del crimen organizado. Y también he llevado adelante una agenda de integración a nivel regional. Tengo una excelente relación con el presidente de Brasil, una excelente relación con el presidente de Uruguay, con el presidente Javier Milei tengo una excelente relación, con el presidente de Chile y a todos, algunos de derecha, otros de izquierda, pero finalmente todos queremos ir para adelante. Y esa ha sido la lógica y la motivación que me ha llevado a mí, donde hemos tenido enormes conquistas en contra del crimen organizado, trabajos coordinados con el Brasil, con la Argentina, hemos llevado a muchísimos presos que estaban en Paraguay a cárcel de Brasil, ¿verdad? Nosotros tenemos la ventaja de estar al lado de un país como Brasil que tiene 220 millones de habitantes, pero también tenemos la desventaja de estar al lado de un país tan grande que también tiene a los grupos criminales más grandes del continente, el primer Comando Capital, el Comando Vermelho. Entonces nadie va a poder enfrentar estos problemas de manera desorganizada y de manera aislada. Entonces creo que la clave en esto es trabajar todos juntos y poniendo el hombro, ayudándonos cada uno con lo que podemos. Hablaba de la relación con presidentes de la región y me gustaría saber en esa geopolítica con quién no ha logrado contactar, quién no ha sido tan receptivo para recibirle. El más esquivo fue Andrés Manuel López Obrador, que llegué al punto de irme a México para la transmisión de mando de la presidenta y organizó un almuerzo donde solamente invitó a los presidentes del Grupo de Puebla y no me invitó a mí. ¿Y cómo no tomarse algo así personal? Nada. Lastimosamente, algunos tienen una posición más radical, más extrema, pero en esto no hay lugar ni para los enojos ni para los rencores, así que simplemente seguir luchando y seguir trabajando. Yo anhelo, sueño una América Latina unida. Creo que nosotros somos la región del mundo que tiene el mayor futuro. Estoy convencido que nosotros tenemos que creer un poco más en nosotros mismos. Creo que por mucho tiempo hemos visto las debilidades en otro lado, o Europa no nos presta la atención, o Estados Unidos no nos presta la atención. En realidad nosotros tenemos que prestarnos más atención a nosotros mismos. Nuestra fortaleza está acá, está en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Venezuela, donde Paraguay yo tengo una posición muy crítica, ¿verdad? Que Venezuela se merece saber la verdad, quién ganó las elecciones. Todo indica que las elecciones lastimosamente fueron robadas y yo creo que para un país como Paraguay, que vivió 35 años de dictadura, la dictadura más larga de Sudamérica, nosotros tenemos que ser una voz firme e innegociable sobre la democracia, la defensa de los derechos humanos y de las libertades.
Yo recuerdo una vez que le hice esta pregunta que le voy a hacer a usted al presidente, en ese momento presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que siento que, al igual que usted, tenía toda una vida preparándose para estar listo para un cargo como llegar a la presidencia de un país. Y cuando uno llega a la presidencia de un país, la diplomacia juega un papel importantísimo porque, aunque roza bastante con la hipocresía, y fue mi pregunta a él me dijo, pero si la hipocresía o la diplomacia rozando con la hipocresía, Ismael, evita que alguien apriete un botón para lanzar un cohete e iniciar una guerra, ¿no valdría la mesa de negociaciones y la diplomacia? Y le dije, tiene toda la razón. Y yo digo esto porque, por ejemplo, tomar partido en un ciclo de violencia a veces no resuelve el tema. Usted como presidente, ¿cómo ve que en política uno toma partido o a favor de Israel o a favor de Palestina? ¿Cuál es su posición en un conflicto como ese, que aparenta lejano en la geografía, pero nos afecta a todos? Porque habla de los seres humanos perpetuando cosas que no tienen sentido siglos después. Sí. ¿Cómo usted maneja cuando le piden opinión sobre temas como estos? Paraguay ha sido probablemente la voz más firme en defensa de la causa de Israel. Nosotros hemos votado insistentemente en la posición de Israel en Naciones Unidas. Nosotros hemos anunciado en diciembre voy a reabrir la embajada en Jerusalén. Y esto no responde a la coyuntura actual. Esto no es una simpatía con una persona, con el primer ministro, no. Esto en realidad es reivindicar la historia misma del Paraguay. Una historia que es poco conocida, que es poco comprendida, porque defender a Israel en su lucha, que es una lucha de siglos, de intolerancia, de persecución, de violencia. Por supuesto, nosotros no promovemos la violencia, pero si nosotros defendemos a Israel es porque nosotros queremos que también se reconozca que Paraguay fue un país que fue víctima de la intolerancia. Porque el Paraguay de 1850, el Paraguay que era la nación más próspera y desarrollada, enfrentó en la guerra de la Triple Alianza la intolerancia. Y fue una guerra de exterminio, donde perdimos al 90% de la población masculina, donde perdimos 60% del territorio y donde emprendimos un largo camino en la recuperación. Y yo digo esto no con un ánimo de recriminar, no con un ánimo, porque no hay nada, no hay una fibra en el cuerpo de un paraguayo que pueda reclamar ni a argentinos, ni brasileños, ni uruguayos. Pero nosotros vivimos eso. Y solamente un pueblo que vivió al borde del exterminio puede entender lo que está viviendo Israel en este momento. Y de alguna manera también responde a que Paraguay ha sido siempre un país que ha sostenido principios y valores. Paraguay es hoy uno de los 12 países en el mundo que reconoce a Taiwán. Y lo hacemos también en la firme convicción que creemos en la autodeterminación de los pueblos. Nosotros creemos firmemente que si un pueblo quiere ser libre, soberano, independiente, y esto solamente lo puede saber un país que fue el primero en reivindicar su independencia en 1811 y que también nos tocó tener que enfrentar la hostilidad de países vecinos que nos invadieron y que finalmente no querían que Paraguay sea un país libre, soberano, independiente. Entonces nuestras posiciones han sido muy firmes en estos temas, en la defensa de Israel, en la defensa de la posición de Taiwán y la defensa de la posición de Ucrania, donde Paraguay tiene también una historia muy cercana con Rusia, pero nosotros tenemos una responsabilidad moral con Ucrania, porque si nosotros no defendiésemos a Ucrania, sería no reconocerlo a los paraguayos que vivieron esa guerra fratricida hace 160 años, ¿verdad? Entonces es algo muy profundo para nosotros, que nosotros reconocemos que es difícil entender en este mundo donde solamente hay intereses.
y muchas veces nos olvidamos de los principios y de los valores. Hay mucho que celebrar, sobre todo en temas de energía. Itaipú es crucial para Paraguay y para la región también, y hay un acuerdo histórico con Itapú bajo su liderazgo. ¿En qué consistió y por qué es tan importante? Itaipú es parte del éxito de la diplomacia para resolver los conflictos. Hace 50 años se firma el tratado entre Paraguay y Brasil, que en realidad lo que buscaba era resolver el límite, dónde terminaba Paraguay y dónde comenzaba Brasil. Nunca se había resuelto después de la guerra de la Triple Alianza. Y finalmente el éxito de la diplomacia fue: construyamos un proyecto que nos vaya a unir. Ante la adversidad, encontremos algo que sea superador. Y firmamos este acuerdo, que en ese momento soñó con crear la mayor represa hidroeléctrica de la región y del mundo. 50 años han pasado y sigue siendo la represa más grande del mundo en generación. Pero era una relación claramente desigual. O sea, Brasil es 40 veces el tamaño económico de Paraguay. En materia de población es muchísimo más grande que Paraguay. Y esos pesos y esa diferencia siempre se hicieron valer en las negociaciones. Entonces, cuando fui electo el año pasado, yo pedí reunirme con el presidente de Brasil, quien generosamente me recibió en 3 oportunidades antes de jurar, entre el periodo que había ganado las elecciones y que se iba a hacer el juramento. Nos reunimos en 3 oportunidades y reflexionamos y analizamos. Y me acuerdo que en la primera reunión que tuve con el presidente Lula, yo le dije: presidente, somos de generaciones diferentes, tenemos historias de vida diferentes, pero hoy la vida nos da la oportunidad de escribir el libro grande de historia. Y no lo podemos hacer mirando para atrás, tenemos que mirar para adelante. La pregunta es: ¿cómo nos van a recordar a nosotros en 30 o 40 años? Y yo creo que Lula, en esa enorme experiencia que tiene, esa enorme visión, se dio cuenta que entender la posición de Paraguay, y el Paraguay que venía progresando, pero hoy tiene el deseo de acelerar el proceso de progreso, tenía que ser escuchado en sus justos reclamos. Y en abril de este año, hace unos meses, cerramos un acuerdo histórico porque no solamente permitió que Paraguay genere más ingresos. En 3 años nos van a ingresar cerca de $2.000 millones adicionales para inversiones que vamos a hacer en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura, sino que también nos permitió ingresar al mercado brasilero de energía para que haya realmente una integración energética muy importante. Y hoy visualizamos nuevos proyectos de inversión de nueva generación de energía eléctrica. Paraguay y Brasil ya son hoy líderes en la integración energética, somos líderes en la producción de energía limpia y renovable, y esto yo creo que también es una gran oportunidad que tiene nuestra región para atraer en esta carrera por la tecnología que está buscando energía limpia, renovable. Creo que esto puede funcionar como un imán para que puedan venir las grandes inversiones, muchas de las cuales ya están viniendo acá a Uruguay, y que nosotros deseamos que también puedan mirar a Paraguay como una opción. Me consta que anoche, cuando saludó a Natalia de Google, le dijo: te espero en Paraguay. Le gustaría, ¿verdad? Nos encantaría. Bueno, yo fui en mayo de este año, fui a San Francisco, fui a golpear las puertas de las empresas tecnológicas, así que me fui a hablarles de Paraguay, contarles de este pequeño gigante, es como el Qatar de la energía renovable. En julio de este año, que fueron las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en París, me acerqué a Bill Gates y le dije: Bill, yo soy el presidente del único país del mundo que se mueve con energía limpia y renovable, que es más grande que Alemania y que es el mayor exportador de energía limpia per cápita del mundo. Te aseguro que no sabes cuál es. Y se quedó así: no sé cuál es, Paraguay. Y realmente yo reconozco que Paraguay hoy empieza a llamar la atención, pero sigue siendo un gran desconocido. Esto es como en el mundo de Avatar, esto es como Pandora, un país, una región que quedó totalmente en el pasado, pero realmente es un diamante en bruto que hoy está puliéndose y que está brillando muchísimo. Uruguay y Paraguay
Uruguay y Paraguay no solo están unidos en la geografía, hay cosas que les unen económicamente hablando, por ejemplo, la ganadería. Hay un dato interesante que yo leí sobre Uruguay, no sé si será el mismo en Paraguay, pero que me llamó la atención, que leí que Uruguay tiene más cabezas de ganado que cabezas humanas. Entonces yo dije, wow, qué interesante. Hay más vacas y terneras. Nosotros tenemos 2 vacas por cada habitante. Wow. Entonces ves que hay similitudes, pero la pregunta aquí es, ¿quién tiene mejor carne? Yo lo que le aseguro, que nosotros recorremos el mundo y encontramos siempre un restaurante que promociona la carne argentina, pero la gran mayoría de las veces esa carne es uruguaya o paraguaya. Pues entonces ahí está el reto en que hay que hacer un mejor trabajo en promover la calidad de la carne que tanto de Uruguay y Paraguay sale en relación a la fama que tiene, ¿verdad? La carne de Argentina, que como ustedes saben es un gigante que tienen de vecino. Me gusta esto de hablar de Uruguay y Paraguay. Uruguay es un país que es secular y a mí eso me parece interesante, maravilloso, porque hay una separación total entre el Estado y la Iglesia. Quiero que me hable de Paraguay y me lo contraste, porque, por ejemplo, yo siento que en Paraguay hay un concepto, y usted es católico, pero hay un concepto muy arraigado de la fe que a veces raya con el dogma. Uruguay no es en vano que fue uno de los pioneros en tener la legislación del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. En Paraguay eso es como un no me toques. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, Ismael, estos son 500 años de historia para entender. Y Paraguay en el 92 separó al Estado de la Iglesia. Pero vos no podés separar 500 años de historia con una ley o con la Constitución. La historia es la siguiente. Hace 500 años, cuando llegaron los primeros españoles, llegaron a lo que sería hoy las costas de Argentina, Buenos Aires, y no se quedaron ahí. No se quedaron porque encontraron comunidades indígenas muy hostiles y empezaron a navegar el río de la Plata. Entraron en el río, estaban buscando oro y plata y llegaron en el año 1537 a lo que es hoy Asunción. Fundaron el fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Y la única razón que encontramos por qué se instalaron ahí es porque, a diferencia de los pueblos originarios que encontraron en Argentina, en lo que es hoy Paraguay le encontraron a los guaraníes, que eran quienes habitaban en esa región. Y los guaraníes eran muy abiertos, muy amigables, y se dio el proceso de mestizaje como en ninguna otra región del mundo. Durante 300 años, Asunción fue la base de la colonia. Y cuando venían las expediciones, también vinieron las misiones jesuíticas y se instalaron en Paraguay, en la región de Paraguay. Entonces, la penetración que tuvo la fe cristiana probablemente fue la más profunda de todas las regiones del continente. De hecho, la mayor presencia jesuítica está en Paraguay. Las mayores reducciones jesuíticas están en Paraguay. Entonces, cuando uno ve cómo es posible que en el Paraguay cerca del 98% de la población practica activamente la fe católica, y esta es una historia de 500 años. Entonces, esto no lo vamos a poder revertir de la noche a la mañana. Esto de alguna manera también explica nuestra cercanía con Israel, con el pueblo judío. Nosotros reconocemos al judaísmo como nuestros primos, como nuestros hermanos mayores. Entonces, eso también de alguna manera está atrás. Cuando yo hice política en la campaña electoral, todos, no importa a qué sector iba, porque no hay una comunidad judía muy importante en el Paraguay, pero sí hay un sentimiento de cercanía con el pueblo judío, donde me iba a una comunidad rural y me decía una señora: está cerca de Israel, apoyale siempre a Israel, si está cerca de Israel vamos a estar cuidados. Ese era el pensamiento. Entonces, para mí, apoyar a Israel no es una cuestión mía, antoja, el sentimiento.
Como hay otros países donde la población palestina es mucho más importante, entonces obviamente un presidente toma posiciones más fuertes a favor de Palestina. En el caso de Paraguay, en el año 92 se puso en la Constitución que el Estado protege la vida desde su concepción. Entonces la idea del aborto está prohibida en la Constitución, no se puede discutir, y se defiende la vida desde su concepción. Te lo dice un chico que a los 17 años se enteró que iba a ser padre y no era imposible pensar una opción diferente a que ese chico pueda nacer. No era una opción. Entonces esto es algo que es un sentimiento profundo, amplio, muy arraigado. Y lo otro está vinculado con la institución de la familia. El paraguayo no es discriminativo, es tremendamente abierto, tolerante, respetuoso de las decisiones pero entiende, y la Constitución así lo manda, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces no hay ninguna discriminación en ningún sector, ni en la política, ni en los negocios, ni en los deportes, ni en los medios de comunicación, pero se mantiene esa institución del matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer. Entonces es un equilibrio el cual la sociedad convive sin tener que desconocer los derechos de personas que piden por una opción, pero mantener estas instituciones que son ampliamente reconocidas y valoradas. Yo estaría conversando con el presidente por las próximas horas. Sin embargo, me quedo con algo que usted dijo y con una invitación que le quiero hacer. Usted es una mente fresca y 500 años de historia tienen un peso en la conciencia de un país. Pero 5 años de gobierno le da la posibilidad de dejar la historia de una forma diferente. Así que le deseo todo el éxito en todos estos años de gestión, porque sin duda siento que está obrando y liderando desde lo más profundo de su corazón y su mente para que en 5 años el legado que su gobierno pueda dejar sea recordado como algo positivo que hizo a Paraguay avanzar dentro y también hacia afuera. Le deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y les espero a todos en Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente de Paraguay, Santiago Peña. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie un ratito. La producción me ha pedido que haga algo que creo que hice el año pasado, hace 3 años, y a los que vinieron les gustó mucho. Y como nos queda la parte final, el segmento final con Guillermo Francella y Nacho en una conversación memorable, yo quiero que por favor nos pongamos de pie para hacer un rápido neurobreak. Y es necesario porque si hemos estado casi todo el día cognitivamente prestando atención, eso significa que nuestro cerebro necesita una pequeña pausa. Les voy a tomar 2 minutitos o 3 minutitos para que ustedes hagan un simple ejercicio de respiración. Porque hablando de salud mental, hablando de ansiedad, hablando de depresión, hablando de tantos trastornos incluso psicosomáticos, muchos seres humanos no han descubierto que todos tenemos por dentro la posibilidad de vivir mejor. Vivir mejor si invertimos en conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, para con simples prácticas y rituales diarios poder hackearlo. Entonces, a mí me tocó, como saben ustedes, los que conocen mi historia, a los 15 años, decidir no parecerme a mi padre. Yo hoy escuchaba a muchos de los empresarios a los que entrevistaba y decía, wow, qué bonito es que tú puedas mirar a tu padre y decir, yo quiero ser como mi padre. Pero a los 15 años yo no pude decir eso porque mi padre sufría de esquizofrenia y a los 15 años yo tuve un tratamiento psiquiátrico. Y me tocó ver a mi padre salir de una sala de psiquiatría después de recibir electroshocks y entender que yo no podía decirle a Dios, quiero parecerme a mi padre, sino todo lo opuesto. Sálvame porque yo no quiero verme reflejado en el espejo de mi padre. Es algo con lo que he tenido que conciliar toda mi vida. Mi padre hoy, trascendido y ascendido, es un héroe personal para mí. Sin embargo, fue una persona que las voces en su cabeza le secuestraron su conciencia y su libertad de tener una vida plena.
Y en homenaje a él yo decidí desde los 15 años buscar soluciones para no terminar como él, medicado. Y hoy vivo meditado, para no caer innecesariamente medicado. Y se los digo a muchas personas porque me ha tocado entrevistar a tanta gente con tanto éxito social, logros hacia afuera, empresas, yates, mansiones, pero que no son capaces de gestionar sus emociones, su sistema nervioso central autónomo, les tiembla una mano y no es de Parkinson, es de total no control de su vida. Y para mí ese no es un éxito, ni es ser un éxito. Ser un éxito es que tú puedas tener un control de autogestión, de aunque haya turbulencia afuera, tú sentir que gestionas calma dentro. Y fíjense, el secreto es sencillo. Es simplemente quitar el piloto automático de nuestros pensamientos que a veces están torcidos y van por una mala dirección, y respirar. Porque la respiración consciente es el secreto que pocas especies vivas tienen, por no decir que somos los únicos, los humanos, de yo no respirar para reaccionar a lo que me pasa, sino cortar el ciclo automático para empezar a respirar de acuerdo a cómo quiero sentirme ante lo que me sucede o lo que me pasa. Les voy a hacer 3 ejercicios simples de algo que yo practico que se llama Qigong. Viene del Kung Fu. ¿Vieron todos Kung Fu Panda? Esto viene del Kung Fu, pero no hay nada de pelea. Es simplemente la preparación del guerrero espiritual para siempre estar con una fuerza serena que pueda sortear todas las tormentas o imprevistos que la vida te lance. Entonces, miren, vamos a colocarnos con los pies ligeramente abiertos a 2 puñitos de distancia, las manos abiertas, palmas hacia arriba, y vamos a hacer el Lohan, que es un saludo, rodillas ligeramente desbloqueadas para que la energía circule sin estar rígidos. Y fíjense lo que vamos a hacer, 3 heces mágicas, sentir, y yo voy a inhalar, inhalo a través de la nariz, recojo los puñitos, soltar, pero quiero que hagan el sonido. ¿Por qué? Es un hackeo neurocientífico. ¿Qué pasa cuando tú pierdes las llaves de tu auto o se te pierde el celular y alguien de momento viene y te dice, ¿es este? Tú dices, no lo piensas. Involuntariamente hay una descompresión de sangre en tu cerebro y por lo tanto te relajas. Hagan el sonido, no importa si el de al lado piensa que es tu gemido nocturno. ¿Qué te importa? La gente tiene tantos rollos en su cabeza y queremos ser libres. Si me importa demasiado la opinión de los demás, al carajo con la opinión de los otros. Discúlpame. Entonces, claro, o sea, son 3 S. Sentir, inhalamos por la nariz, soltar, boca abierta y Y la tercera S es sonreír. Y el sonreír no es porque te dieron el gran cheque, una promoción, recibiste una noticia, no. Hay vida en tu corazón. Hay un latido en ti, por lo tanto, si hay un latido en ti, todo lo demás es secundario y se puede resolver. ¿Viene? Vamos. Sentir, inhalamos. Soltar. Eso. Sonreír. Simple, ¿verdad? Una vez más. Sentir, inhalamos. Soltar. Sonreír. Una tercera vez. Sentir, inhalamos. Soltar. Sonreír. Y ahora para los que quieran hacer este ejercicio que es un poco más activo, van a abrir las piernas. Se van a poner como si estuviesen montando a caballo. Por favor, los que tengan rodillas deficientes o comprometidas, cuidado con eso, ¿verdad? La espalda también. Pero miren, este se llama manos como nubes y a mí me divierte mucho porque es hacer la coreografía de que tú dibujas el cielo con nubes. Ponen sus manitos así. Recuerden, exhalación con la boca abierta, soltamos muchas toxinas por la boca y vamos con la mano derecha afuera primero. Sentir, inhalamos, soltar, sonreír. Y ahora mano izquierda al otro lado. Y dibujas nubes, sentir, soltar, sonreír. Hay gente estreñida en la sala. Hay gente constipada. Claro, si no respiran, ¿por dónde evacúas? Sentir, soltar, y sonreír. Y toma aire fuerte. Una vez más. Sentir,
soltar, y sonreír. Muy bien. Diez minutos que tú puedas hacer esto en la mañana, cuando hay fatiga. Facundo Manes, que es un gran amigo y me imagino que todos ustedes le conocen, neurólogo argentino, siempre dice, nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Un cerebro que se satura y se fatiga necesita desembasurarse. Y esta es una práctica que podemos hacer todos en nuestras casas, en nuestras oficinas. Y vuelvo y digo, no importa lo que los demás piensen, al final es quizás una única oportunidad que tú tienes para ser feliz y vivir tomando control de tu aire, que es tomar control de tu vida. Así que gracias por hacer el ejercicio y continuamos con el America Business Forum.